te lo aseguro. Sí, la gente no piensa, ay, porque es que se va a ensuciar el lado de la cama que la niña va a dormir. La gente lo que piensa es porque van a tener relaciones sexuales. Tan ricos los noviazgos de hoy que se conocen de verdad, porque ella dice que conoció a mi papá 3 días antes de casarse. Esto no promueve la promiscuidad y por eso la respuesta, Juanpa, va a ser no. Porque una niña que acabas de conocer, este no va a ser el hotel, este no va a ser el motel. Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos con el 7º episodio de Los Casas Hoyos. Muy bien, hoy voy a ser su host. Yo no soy de hablar mucho así como frente a la cámara, pero vamos a intentarlo, vamos a ver cómo sale todo. Y hoy queremos hablar de un tema, ya pasamos todas las introducciones para que si no han visto los episodios anteriores, pues si nos conozcan un poquito a cada uno, vayan y los vean. Pero hoy vamos a hablar como de un tema que a nosotros nos pareció como chévere para empezar a discutir y como a generar esas preguntas polémicas y también discusiones que pueden ser de familia. De familia, sí, que son unas opiniones buenas, unas opiniones malas, pero bueno, vamos a hablar sobre la quedada de los novios en la casa en la que vivimos. Entonces, ¿por qué empezó a surgir toda esta conversación? Porque hubo un momento en que llegó la pandemia y la pandemia cambió muchas cosas en las dinámicas de las familias. Bueno, cambió dinámicas en todo, en general, pero dentro de nuestra casa pasó que obviamente yo llevaba muy poquito con mi actual novia y mi novia actual. Sí, eso es un trend de TikTok, como que ahorita está muy en tendencia, como no, yo estoy aquí en el parque de diversiones con mi novia actual, entonces todo el mundo es como, ¿cómo así que mi novia actual? Yo, para decirlo mejor, entonces yo, cuando llegó la pandemia, yo con mi novia pues llevaba muy poquito de novio y empezó a suceder que pues yo quería ir a visitarla mucho a su casa, ella quería también venir mucho acá y pues surgió la idea de, bueno, y un fin de semana porque ella no se puede quedar acá. Y cuáles eran las condiciones frente a qué podía pasar. ¿Cuántos años tenías? Eso es importante aclararlo. Yo tenía aproximadamente 23 años. ¿Y tu novia como 21? Y mi novia como 21. Entonces pues yo creo que ya era una pregunta válida de hacer de, bueno, ¿y por qué ella no se puede quedar acá? Entonces empezaron a surgir como las diferentes opiniones. Juan Pablo tenía una opinión que yo no sabía que la tenía hasta que ya levantó la mano. María también podía tener su opinión y pues los papás también podían tener su opinión. Entonces mi opinión era que yo quería pasar tiempo con ella, que yo quería también pues generar como ese espacio que compartir en familia y que no fuera como un momento en el que estuviera solo un ratico y pues porque yo en realidad, uno cuando apenas está creando una relación, uno quiere estar como todo el tiempo con como la persona. chicles. Entonces pues nada, quiero escuchar sus opiniones frente a qué fue lo que pasó en sus cabezas, cómo tomamos. Pues, bueno, yo quiero poner un contexto. Sí. Tenías 23 años, Juan Pablo tenía 18. No. 17. 16 o 17 años y María José tenía uno más, o sea 17. Nosotros los que teníamos. Y Cata ya tampoco vivía acá, ¿no? Cata no vivía acá. No. Cata, pero vale la pena una aclaración, porque Cata, aunque no vivía acá, sí había vivido y no se le había permitido ese tipo de cosas. Exacto. Pues también había un tema había vivido importante. 2 o 3 años en la casa y un novio ni siquiera en el cuarto, o sea, siempre en la sala. Mi mamá pasa y le decía, silbando aplaudiendo. Cuenten eso bien, y es que, claro, silbando aplaudiendo es un cuento que si la gente está silbando aplaudiendo, pues no se está besando ni se está tocando, por eso uno dice silbando y aplaudiendo. Entonces, claro, a Cata le tocó muy duro y cuando pusimos la conversación, Cata fue la primera que dijo, oiga, ¿cómo así? ¿Y por qué a mí no? Porque si a mí nunca me dejaron que un novio ni siquiera entrara a mi cuarto. Y hoy en día todavía le da duro, o sea, todo el tiempo es como no sé, si yo estoy aquí a mi cuarto con mi novio, es como, es que yo no entiendo, o sea, porque tú sí, yo como Cata ya, supéralo, ya como 1500 años ya. Sí. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Yo soy una persona de mente muy abierta y cuando Juan Miguel lo planteó, para mí no significó ningún conflicto, me pareció obvio, siempre he pensado que la sexualidad es de las cosas más hermosas que tiene la persona y que qué lindo vivirla con tranquilidad. A mí me parece que nosotros, que nos tocó otra cosa, tocaba todo de afán, al escondido, y por eso pasaban tantos accidentes. Entonces cuando Juanmi planteó eso, yo le dije a Juan Manuel, amor, seguramente ya están teniendo relaciones sexuales, mejor que las tengan en casa, tranquilos,
y que estén en confianza con nosotros, no para hacer show ni mucho menos, pero sí. ¿A Juan Manuel? No, pero no hables por él. Y yo primero Exacto, ya le iba creo a decir. que, digamos, mi mamá y yo fuimos como las que estuvimos más de acuerdo. De Entonces acuerdo. creo que voy a hablar yo, Dale. como para hablar de ese lado como de sí y ya después que llegue el lado como de no. De acuerdo. Yo creo que por mi lado, yo realmente, y se los decía ahorita que comentamos un poquito el tema, era como realmente para mí cero que tenía como relación con la sexualidad. Para mí es muy práctico, ¿sí? Como si yo, o sea, especialmente en pandemia, y creo que Juanmi también lo hizo más por eso, no creo que Juanmi lo haya hecho como por lo otro, Bueno. sino porque es que en pandemia era un espacio donde, o sea, había toque, no, ¿cómo es que se llama? Que no se encierra. Cuarentena. Entonces como que en verdad no era como, ay no, pues salgamos al cine, ay no, entonces pues era como si quiero socializar con ella, pues se tiene Sí, no, que porque quedar. otro contexto es que, bueno, antes de que empezara a pasar eso, es que hubo meses completos en los que estábamos tan encerrados que ni siquiera nos podíamos ver ni una vez. Hacíamos citas por videollamada, hacíamos todo por videollamada, y yo soy una persona que Muy de Necesitas muy- contacto sí, físico. necesito un tema de contacto físico porque es uno de mis lenguajes del amor. Entonces, obviamente tener la cita para mí era importante en ese momento. Entonces, obviamente se planteó desde ese punto, obviamente no desde la sexualidad, que Exacto. es una cosa que pues obviamente sucede así, haya cuarentena, no haya cuarentena, pues es una parte de las relaciones, pero se planteó desde eso. Pero como así, o sea, pasó. Ay, tampoco. Bueno, Sí, listo. no, o sea, entonces desde mi punto de vista, yo desde un principio apenas Juanmi lo comentó, yo dije, estoy de acuerdo, o sea, me parecía que era muy práctico y también siento que de alguna otra forma, pues yo estaba pensando como a futuro para mí, entonces yo decía, pues si yo dejo que Juanmi, lo que hablábamos en el episodio pasado, o sea, como que los mayores siempre son como los que Abren abren esos caminos, entonces yo decía, pues Juanmi abre ese camino, para mí va a ser mucho más fácil. Claro. Entonces, 100% yo lo veía desde la practicidad y por eso yo dije que sí. Seguramente también era por la edad, pues era como más chiquita, entonces no pensaba tanto en como la parte de la sexualidad y todo eso, pero por la practicidad yo de una le dije como, estoy de acuerdo, bien Juanmi, buena decisión, y apoyé. Bueno, ¿y tú, amor, qué pensaste? Yo pienso o lo que me sucedió a mí fue que, más que el tema de la sexualidad, era como la decisión de que si uno lo hacía, pues ya había que dejar que todos lo hicieran. Y realmente había dos que eran en ese momento menores de edad y que podían llegar a comenzar a decirnos, de hecho Juan Pablo ya tenía novia y también era una niña chiquita, entonces que iba a pensar también en la familia de ella en su casa. Entonces no era tanto la sexualidad, sino era lo que en un momento determinado significaba ya permitir que si a uno le dimos la oportunidad, pues todos tenían que tener la oportunidad, que era justamente también el cuestionamiento de Cata. Pero yo creo que salió bastante bien, porque realmente inclusive hubo un momento ahí de la familia en donde comenzamos también a tener como otros espacios que fueron agradables, que eso yo creo que fue de las cosas bonitas de la pandemia. Ayudó a mucha relación, como en algunos casos tampoco ayudó a la relación de las familias, pero en el caso nuestro sí, porque comenzamos a jugar, comenzamos a compartir, a tener momentos ahí de esparcimiento que fueron bien bonitos, entonces salió bien, algo que yo pensaba que podía salir mal. Exacto, además pues la novia de Juanmi, que esperemos que en algún momento la conozcan, está ahí detrás de cámara. También. Es una persona como muy social, muy Ay, familiar, sí. entonces siento que lo que dice mi papá, ella también abrió mucho. Nos trajo ese cosas muy espacio bonitas. como de juguemos juegos de mesa, tomémonos algo, hablemos, entonces como que también pues sirvió mucho, pues algo que, o sea, nosotros en pandemia, gracias a Dios, teníamos esta casa espectacular, gigantesca, entonces realmente cada uno era encerrado en su cuarto, salíamos a comer y ahí nos veíamos, pero pues no teníamos muchos momentos de socialización. ¿Y tú, Aún? Mi opinión fue, yo desde el principio no estaba de acuerdo. No porque me molestara que vinieran a quedarse a dormir ni nada de ese estilo. Para mí genuinamente era como un tema como de salud. Porque es que eso fue yo creo que era de los 3 meses de que empezó la pandemia. Sí. Y realmente nadie sabía Lo que va a pasar. qué putas era el coronavirus, o sea, no se sabía, digamos que a ninguno nos había tocado hasta ahora el virus ni nada, pero habíamos escuchado de tanta gente que se está muriendo y yo no sé qué, y a mí sí me parecía muy mala idea pues no estar como metiendo Claro. gente a la casa, o sea,
nosotros al principio fuimos súper como... Cuidadosos. ¿Cuidadosos? Sobre todo mi papá. Éramos súper cuidadosos con el tema y no dábamos las vainas y yo no sé qué. Y pues yo sí creo que todos estábamos un poquito como asustados en ese sentido. Pero sí, o sea, para mí me parecía súper chévere que pudiera quedarse a dormir. O sea, ¿tú crees que si no hubiera sido en pandemia, tú hubieras dicho que sí? Ah, sí, claro. Aunque Claro, porque hicimos también- votación, yo me acuerdo que hicimos votación y efectivamente Juan Pablo dijo que no, tú dijiste que no y María José y yo dijimos que sí. ¿Y Juan qué ganamos entonces? Porque Juan dijo que sí. Porque por supuesto Juan dijo Claro, que pero sí. pues si yo voy a un lugar de votación y yo soy el que propone, pues yo no voto. Pero él tuvo derecho a votar porque Sí, desempató. era el que hacía el punto de Bueno, Desempató. Bien, menos mal. Listo. Y efectivamente a mí me sorprendió mucho el argumento de Juan Pablo. Y que dijera que no, es que es Que dijera rarísimo. que no porque realmente es muy de mente abierta. Pero sí, ya después nos argumentaste que es que era un tema de seguridad. Pero obviamente Juan Pablo, acuérdense que les contamos, tenía novia desde los 12 años, era el que tenía la relación más larga y nos sorprendió. Yo pensé que Juan Pablo iba a decir, claro, qué rico que venga Isa acá. Pues Ay, es que, entonces sí. pues es que hubiera sido perfecto para mí, pues porque sí, obvio, se daba la posibilidad de Claro. abrir las puertas. Igualmente yo creo que... Pero todavía no pasaba eso. Ella ¿no? era No, pequeña. no, pues a lo que me refiero es que igualmente siento que para mí yo jamás pensé como, ay, a mí, yo creo que yo pude traer a Isa por primera vez a la casa cuando yo tenía por ahí 16, un poquito más adelante. ¿A dormir o A dormir, venir a la mesa? a dormir. Y yo jamás me esperaba eso, yo esperaba que fuera que tú en ese momento tenías 23. Yo me esperaba que fuera, pues si acaso a los 20, Ajá. 25. Entonces que sí, creo que también en mi cabeza era como, pues esto no necesariamente me ayuda mucho. Me va a porque, pues, beneficiar. porque igual me falta mucho tiempo, pero sí, completamente era, o sea, a mí me servía igualmente. Igual yo creo que, a ver, yo también lo veía como que no me justificaba para mí que ellos dijeran que no, porque yo ya tenía una edad suficiente. Lo que sí me parecía era que ellos se quejaran de por qué ellos no lo podían hacer, cuando de verdad es que yo esperé mucho tiempo para que llegara ese momento. Igual que no nos fue quejamos una así. circunstancia, que fue una circunstancia era por el tema de la edad, pero pues que al fin y al cabo ustedes todavía había faltado un poco para que llegaran a ese punto, porque yo creo que Sí. porque aceptaran que yo lo podía hacer, Termina. porque aceptaran que yo lo podía hacer, pues no era como condicional de que ustedes lo tenían que hacer, porque ustedes en realidad todavía estaban pequeños. O sea, Claro. yo creo que ustedes como papás no tenían que decir de una vez, bueno, sí, aceptamos, pero es como espérate un momento a que llegue, a que A esa digamos, la edad. relación se vuelva más sólida con tu pareja y que llegues a una edad en que pues no haya como un tema tampoco de revolucionar el cuerpo, de muchas cosas, porque uno ya entiende muchas vainas con 23 años, con 17 años, uno pues tiene la cabeza. Y que fueran relaciones estables, porque es que no Sí. podía ser como que Claro. vengo, conozco una niña, la traigo y... Claro. María quiere hablar. Gracias. Es que yo preciso iba a decir eso, como mi siguiente comentario era que, digamos, siento que a muchas familias les da, y como pues por las personas que yo he hablado del tema, les da mucho miedo, como, no, pero si le digo a mi hijo que sí, entonces mi hija que es más chiquita, pues me va a decir que entonces ahora sí. Pero siento que realmente desde papás y desde una buena crianza, pues tú decir, no sé, imaginemos, si la persona que está pidiendo el favor tiene 23, pero tiene una hermana de 8, bueno, no, muy No, chiquita, pero de 12. de 15, pues, o sea, también es de los papás decir como, mira, explicarle y tener esa conversación de tu hermano tiene 23, lleva no sé cuántos años o no sé cuántos meses con la novia, es porque es mayor y como tener esa conversación clara, porque hoy en día también es como, no, pero entonces hijo de 23 pues tengo que dejar a la de 12, no, es que tiene 12 años, como que es una niña, entonces hay que hablar, hay que tener ese tipo de conversaciones. Y yo creo que también es como hacer un checklist de muchas cosas. Entonces, primero que la persona a la que uno vaya a traer sea una persona de bien. Obviamente que uno no traiga a cualquier persona, porque yo creo que es para también las familias debe ser difícil. Que obviamente sea un proceso que no lleve a cosas malas y que sea también súper respetuoso frente a todos los límites que ponen los Bueno, papás y como yo muchas cosas. quiero decir que, digamos, en esta casa yo he sido muy abierta con ustedes en todas las conversaciones. Creo que eso facilita mucho que este tipo de situaciones que para muchas familias son extrañas, salgan muy bien.
Yo creo que nosotros sí fallamos por como en haber no haber pensado que esto dimensionaba muchas cosas. Porque no era solamente que cierren la puerta y que si van a tener relaciones sexuales pues tengan cierta prudencia. No, yo sé que María. Pero man, es que no es el, o sea. Pero yo te voy a decir una cosa, Pero es por lo único por lo que la gente le pone misterio. Te lo aseguro. Sí, la gente no piensa, ay, porque es que se va a ensuciar el lado de la cama que la niña va a dormir. La gente lo que piensa es porque van a tener relaciones sexuales. Entonces, yo creo que nosotros medianamente hicimos algunos acuerdos. Yo no sé, yo tengo la idea que yo les dije, yo nunca les dije, pero cierran las puertas y todo, nunca les dije. Creo. Bueno, lo Sí, pensé. claro. Yo creo que sí. Claro yo creo que a Juan que Pablo sí. sí se lo dije. Uno no podía cerrar la Era puerta. Pablo. ¿Cómo que no podía cerrar la puerta? No. No, uno no podía cerrar la No, puerta. o sea, no hubo acuerdo en mi vida ya. Exacto, no hubo Sí, en acuerdo. conclusión, A eso voy y quiero que evolucionemos la conversación porque ya creo que ya cada uno puso su punto de vista en qué creo que ha salido muy bien, pero también creo que hay cosas que no han salido muy bien. Y yo creo que voy a empezar con eso. Nosotros no hicimos acuerdos tan claros. O sea, yo creo que nos quedamos un poco en la discusión del tema. Cuando dijimos que sí, dijimos sí, pero no dimensionamos que esto tenía muchas implicaciones. Sí, yo creo que ahí empezamos como al siguiente punto de la conversación y es como, bueno, entonces dentro de esos acuerdos, como que yo puse ciertos, o sea, justificaciones por qué, pero ¿cuáles creen que son también ustedes las ventajas de haber llegado como a ese acuerdo de decir sí, lo voy a permitir? Y que hoy en día, digamos, cuando no pasa que mi novia no se queda acá, ellos también dicen, oye, porque hace rato ella No viene cambio, Entonces, sí. Pero yo quiero decir una cosa antes. Yo creo que también hay una parte importante que yo creo que no pasó. No me acuerdo si pasó o no pasó. Pero digamos que no somos una sola familia, sino al otro lado también hay una familia. De acuerdo. Entonces yo creo que no se dio como una conversación de ustedes qué están pensando, qué opinan, sino como que se dio por hecho de que si venían aquí, pero nosotros tomamos tu información, pero no tomamos la información de Cami, qué Claro. pasaba, ni la familia de allá. Porque- Y yo creo que hay un punto demasiado importante en donde tiene que haber las conversaciones en la familia, que yo sé que sí pasó, por ejemplo, Yo con la tuve Isa. con la mamá de Con Isa sí, de Isa. pero no pasó en ese momento, tal vez porque era una coyuntura diferente, porque estaba el coronavirus, porque era un tema de pandemia, pero no pasó. Y porque No. llevaban 3 meses, 3 o 4 meses. Exacto. Yo no era tan amiga de tu mamá. Porque De la mamá de realmente Cami. yo siento que, pues Juan pudo haber dicho como, ay, me gustaría que Cami se quedara a dormir, pero Cami le podía estar diciendo a los papás, me estoy quedando donde una amiga, De acuerdo. y Podía haberse pasar. quedado acá Eso hizo. y generar un conflicto. No, Cami lo hizo bien. Pero sí generar como un conflicto después, como, no sé, si se hubieran enterado, si ese hubiera sido el caso. Entonces Cami le dice a los papás, no, me estoy quedando donde mi amiga Josefinita, y en realidad se está quedando aquí y por alguna razón se enteran, pues puede que ustedes se hubieran metido en problemas. Sí. Entonces, Claro. al no tener esa conversación como tú dices, pues uno no sabe realmente el otro lado. Sí, si está de ese acuerdo, me si parece está muy de importante acuerdo, ese punto. No, y la Entonces, conversación fue de lado y lado. Tú La también conversación fue de la y lado, sí. Entonces, hablemos de lo que tú preguntaste, pero yo sí quiero al final decir cosas importantes Sí, que no pero eso aclaramos. también Listo. De acuerdo. ya lo Entonces, vamos manejando. Pues nada, empecemos. Pues Sí, digamos, sí, yo sí, vuelvo y sí, repito que para mí es el tema más importante y es la practicidad. Entonces, digamos, hoy en día, digamos, yo salgo con mi novio a rumbear y me parece delicioso que él pueda, digamos, él siempre me trae a la casa. Entonces, si él me tuviera que traer a la casa y siempre se tuviera que volver, pues me parece muy pesado también para él. En cambio, uno sabe, y más que pesado, que pues lo es, también es muy arriesgado. O sea, si llegamos de rumbear a las 3 de la mañana, él se tiene que ir después solo en un Uber a las 3 de la mañana a su casa, pues yo prefiero toda la vida poder decir como, quédate, estamos La aquí tranquilidad. y sé que estás conmigo y sé que vas a estar bien. Entonces, para mí eso me parece la ventaja más importante. ¿Yo puedo decir algo de eso? No. Pues con mi exnovia, digamos que a mí me pasó mucho eso. Sí fue mucho más complicado el tema de poder como que ella pudiera quedarse a dormir acá o sobre todo yo quedarme a dormir ya que pasó Nunca. 1 o 2 veces. Sí era terrible eso que tú dices porque pues uno sobre todo pues uno siendo el hombre a uno le toca, que así fue como yo perdí mi celular. Yo perdí mi celular porque La estabas llevando. la estaba llevando a ella y después Te cambiaste de carro. me cambié a otro carro y entonces ahí perdí el celular. Digamos que obviamente esa no es culpa de ella, pero mi punto es que sí hubiera sido 1000 veces más fácil y hubiera sido 1000 veces más cómodo. Práctico. Y creo que igualmente hubiera ayudado mucho a nuestra relación si hubiéramos tenido más de esos espacios.
sobre todo por lo que yo estábamos en una relación a distancia, pues como que sí nos hizo mucha falta el poder pasar el tiempo juntos. Sí. Y como que las veces que yo venía aquí a Colombia, por suerte ya sí se podía quedar a dormir y eso nos ayudaba un montón, pero sí cuando yo volví fue como un boom muy grande que no podíamos pasar ese tiempo, porque yo creo que amanecer con la pareja es algo muy chévere. Uno sabe, no sé si se siente muy conectado a la pareja, o tener como ese tiempo ilimitado de, oye, me voy a sentar a ver El Señor de los Anillos, que son una película de 3 horas, desde las 11 de la noche hasta la hora que se termine. Pues como que eso es algo rico y que creo que... Y ustedes desde el punto de vista de papás, pues le ven también ventajas a, no sé, los procesos también de familia, o sea, o ella, digamos, en mi caso, mi novia genera buenos procesos de los que tú hablabas al comienzo, como, listo, nos ayuda como a tener más cercanía, a jugar, a hacer dinámicas que no teníamos antes. Como que adicional de eso, que sienten que fueron otras ventajas que pudieran también funcionar en el proceso de la quedada de ella. O en general, de las quedadas. Yo creo que hay mucho ahí que tiene que ver con, pues finalmente con la construcción también de la relación en general, no solamente de pareja, sino la construcción de la familia, y esa persona que en un momento determinado comienza a ser parte de la familia. Y me parece que hay unos lazos que se estrechan mucho más, porque finalmente es la posibilidad de compartir en un desayuno, en otras cosas. Entonces, pues hoy que realmente la vida es diferente y que las situaciones son contrarias a lo que pasaba antes, en donde la gente efectivamente no se podía tocar, pues hoy en día yo creo que un éxito de las relaciones es cómo comparto la relación con mi pareja antes de poder realmente llegar a una situación de matrimonio, porque a veces eso no funciona. Entonces yo creo que ese es el mayor valor de ese tema. Y yo creo que tuve la ventaja de que toda la vida le escuché a mi mamá decir: tan ricos los noviazgos de hoy que se conocen de verdad, porque ella dice que conoció a mi papá 3 días antes de casarse, porque mi papá no podía entrar sino a la sala un poquito y ni un besito se podían dar. Y tuvimos la fortuna, chicos, de haber tenido una abuela, o sea, mi mamá, que a mis hermanos les dejaba que sus novias se quedaran a dormir en la casa. Estamos hablando 30 años atrás, 25 años atrás. Cuando nadie lo usaba y cuando cualquier persona decía: Cecilia, mi mamá, qué escándalo lo que ella permite. Entonces yo creo que eso siempre me hizo ver esto de una manera muy tranquila y ver beneficios. Lo que pasa es que yo no vivía en la casa de mi mamá y no, ahí es donde vengo al tema de que no hicimos acuerdos claros de muchos temas. Y así lo que está diciendo Juan Manuel, que es muy romántico, lindo, conocemos la unión familiar, también uno tiene la posibilidad de conocer intimidades de la pareja del hijo que si no estuviera en casa no las notaría, y eso es peligroso, porque o sea, estás hablando ya de cosas malas. No malas, pues no malas, es como empezar a ver la verdad de esa niña que si tú no la tienes durmiendo en casa, tú solamente ves a alguien que te saluda, claro, se sienta a comer y se despide, pero cuando ya tú empiezas a interactuar, sí, es una convivencia de muchas cosas. Entonces cómo se comporta en una casa, con una familia, si ayuda digamos, hay una comida, entonces ayuda a servir las cosas, a recoger, a recoger. Yo creo que eso también le da a uno... Si es visitante o es parte de la familia. Sí, exacto, porque además yo siento que cuando uno va como de visita, como va a pasar 2 horas o 3 horas donde mi novio, pues como que uno siempre es como juiciosita, visitante. Siento que es como en los realities, como que las primeras 2 horas la gente es pendiente de la cámara, como... Pero ya después de las 2 horas se te olvida que hay una cámara, claro, y que te están viendo, entonces tú ya eres realmente quién eres. Si tú te estás quedando a dormir y ya no son 2 horas, sino llevas 14 horas en una casa, pues ya se te olvida por completo que estás en la casa del novio y tienes que ser la princesita o comportarte muy bien, sino que realmente eres tú. Pero aquí entonces quiero decir lo importante del aprendizaje que hemos tenido. Al principio uno empieza muy feliz, después empieza a notar cosas, después empezamos a opinar cosas, y creo que lo que hemos ganado, porque ya han pasado más de 5 años, ¿cierto? Claro, ese camino. La pandemia, 5 años, 2020. han pasado 5 años, es que ya entendimos que no debemos opinar en las relaciones de nuestros hijos. Sí hay cosas claras que hay que tener, que son acuerdos de familia, o temas en la familia, que quien venga de afuera también, ustedes, siempre se lo he dicho, ustedes son los que tienen que enseñarles a ellos que hay cosas que pertenecen a la casa. Pero creo que el mayor aprendizaje ha sido eso. Yo creo que esto va a hacer que cuando seamos una familia extendida con nietos, con todo,
respetemos la forma en que ustedes eduquen a sus hijos, si se levantan unos más tarde, otros más temprano, si unos comen de una forma o de la otra, porque si no la convivencia se hace muy difícil. Sí. Porque si uno se pone en el plan, o sea, si ya dejaste entrar a los novios de las novias, de los hijos, a tu casa, también tienes que tener una apertura de que ya no eres el papá de todo el mundo, que, o sea, Cami yo la amo, pero no soy su mamá, yo no la puedo venir a regañar, yo a ti sí te puedo decir, Juanmi, no estoy de acuerdo con esto. Entonces, de verdad que esto se los dejamos ahí en el tintero, porque yo sé que muchos de ustedes tienen familias donde ya los adolescentes pueden estar viendo estos espacios, analícenlo, véanlo bien, pero también como papás nos tocó tener una apertura mental muy grande, porque ya tener a los hijos conviviendo con las novias es otra historia. Bueno, entonces hagamos rápido una ronda de preguntas muy rápida y solo tienen que responder sí o no, si a ustedes les parece que para tener o sea, que dejen quedar a la novia de las parejas en la casa o a los novios. Exacto. Si se va a hacer o no se va a hacer. Ok. Entonces, primero, hablar con los otros papás de la persona o del novio de la novia. ¿Tú sientes que sí tiene que pasar antes de que se pueda quedar? Sí, yo sí. Okay. Yo también creo que es positivo. ¿Tú? Yo no estoy, o sea, 100% de acuerdo, no, siento que si ya es como una edad donde la persona ya es adulta, pues ya debería como él o ella transmitirlo a sus padres, sino como, hola, ¿cómo estás? Bueno, yo soy mi mamá, ¿te puedo pedir este favor? Como que me No, parece pues no muy es un infantil. favor, o sea, solamente es Pues como- sí, pero como, la oye, universidad si estás de queda- acuerdo con esto, creo que ya llegamos a una edad donde es como, pues uno piensa que son lo suficientemente maduros para manejar bien la situación. Entonces, Yo esa es la no estoy de acuerdo con eso, porque es que tú estás llegando a una casa de unos papás. Entonces, si tú eres tan grande para irte a un apartamento tuyo, a un Airbnb o algo así, pues entonces es otra cosa, es tu decisión. Pero acá estás trayendo a una persona a dormir a tu casa, y entonces es lo mismo que debería uno hacer con los papás otros, yo creo. O sea, O sí, sea, a yo lo sí que creo voy que no es como importa que- la edad, pero bueno, como de pronto no estás de acuerdo, estoy de O acuerdo. sea, no si sé por yo tengo, no sé, 26 años y sigo aquí, ¿tú hablarías con los papás de mi novio? qué. No, pues se supone que ya tan grandes no, pero... Exacto, a eso voy. O sea, Pues como que- de hecho ahorita Pero tampoco sí, le estamos hablando con ellos. Sí, exacto, con los contexto papás que de mi novio. Las primeras veces que ustedes quedaron, pues en realidad tenían 17, 18. Es que a eso es a lo que me refiero. Ya grandes, pues el tema Exacto. se supone que yo hago lo que quiera, pero me refiero, digamos que Por en eso, un eso es lo momento. que yo digo, o sea, como si ya llega una edad donde ya son personas adultas, no creo que se tenga que hacer esa conexión con la familia, más Sí, en si ese te caso lo están sí. pidiendo porque tienen una relación larga pero tienen 17, pues Sí, de en ese pronto caso ahí sí. sí es más fácil como hablarlo, pero Sí. si ya tienen una edad madura, no. De me hecho, parece con los suficiente. papás de Cami, que ya Cami tenía 21 en ese entonces, cuando nos encontramos, porque hoy somos muy grandes amigos, decíamos, bueno, si estos muchachos, ¿dónde? Y el papá dice, ¿dónde se quedan a dormir hoy? O sea, ya es un chiste interno donde se quedan a dormir hoy. ¿Tú qué opinas? Yo opino más o menos igual que tú, pero digamos, yo creo que uno, o sea, sí me parece que a cierta edad, por ejemplo a los 23, 26, lo que sea, sí me parece como un poquito Ya ridículo- sobra. ridículo Ya no. los papás, como que hablen entre los papás, pero igualmente sería positivo, o sea, me parece chévere como que entre los dos tengan como un entendimiento, pero no me parece como un requerimiento, me parece que es chévere si Pasa. ustedes se encuentran y hicimos una reunión y ese ya lo hablan breve, pero como que no... Sí, 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 sí. no, Ya no daría, pero de cuando es chiquito sí. Dale. Sí, sí. ¿Tú? Yo creo que por mi lado sí, o sea, a cierta edad sí me parece prudente que haya que Sí, cuando- haber una conversación de parte de las dos familias, por lo menos para hacer acuerdos de qué cosas sí están de acuerdo unos y los otros, para que yo creo que se siga como una misma línea en ambas casas. Porque yo creo que si no se sigue esa misma línea en ambas casas, pues a veces pasan cosas como, no sé, que de pronto nos pasó un poco al comienzo con mi novia y es como, ¿tú dónde te estás quedando? ¿En otra cama o en la misma cama con la persona? Entonces de pronto esos acuerdos es chévere hacerlos como, vamos a permitir eso, vamos a permitir aquello, y creo Sí. que por ese lado sí. ¿Qué Bueno, otra de pronto, pregunta? otra pregunta, a ver, ¿qué podría ser? La persona tiene que ayudar en la casa, no sé, como lo que decíamos ahorita, o tiene que ser como un invitado más, ¿sí? Como Uy, que no. Si se queda, tiene que ser como esa persona que también tiene que lavar los platos, Como tiene que parte tener de la familia. tiene que ser parte de todos los procesos de la familia, o es como una invitada más que vino como a un hotel por fin de semana y ya. No, para mí es definitivo. O sea, me parece que eso demuestra cómo es esa persona. O
O sea, yo pienso que yo no sería capaz de irme de la casa de mi novia si no ayuda a dejar las cosas arregladas porque demuestra cómo soy yo. Okay. Inclusive me esforzaría por mostrar más de lo que inclusive soy. Okay. Pero me parece más importante. Bueno, yo siquiera a mí no me pasó eso porque yo soy un desastre. De hecho, para mí sería dificilísimo en la finca de tus papás y eso me cuesta. Soy una persona que no soy muy estructurada. Pero yo sí creo que debe venir de los padres dejarles claro a los hijos que es sobre lo que no nos pasó a nosotros. Dejarles claro temas como nosotros tenemos empleada todo en semana, pero en fin de semana no. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando empiezan a venir los novios, se empiezan a volver una carga más. Nosotros tenemos muchos hijos. Si nosotros tenemos un solo hijo, uno dice, bueno, son 2. Pero cuando tú tienes que hacer 6 desayunos, o sea, ya son 8. Todo eso, pues, y en esta casa se carga mucho a mí. Entonces, a mí hay veces es como, hey, vengan, o participamos todos, o si no se vuelve difícil. Entonces, yo sí creo que de acuerdo a las dinámicas de cada familia hay que poner acuerdos claros, porque entonces deja de ser rico que la otra persona venga, ¿sí? Y para uno es un placer, pero esos pequeños detalles empiezan a volverse como, ay, no, entonces me toca a mí cocinarle a todo el mundo, ay, pero entonces me toca a mí lavar los platos a todo el mundo. Yo creo que si eso se hace claramente, y el otro como hijo dice, ay, no, venga, bajemos a ayudar a mi mamá, pues yo creo que eso también es bacano, no solo que uno tenga que imponer eso, sino que a los hijos se les ocurra, oiga, mi mamá está sola, bajemos y le ayudamos. Entonces uno también dice, ay, tan rico que es que venga Pepito o Pepita, porque Pepito y Pepita ayudan. Sí, 100% de acuerdo, como hacer que el espacio sea agradable y que mis papás no sientan que es una carga más, entonces sí. Sí, yo también estoy de acuerdo y creo que si por X o Y razón, digamos que la pareja no ayudará en ese sentido, creo que a uno como el hijo sí, no tiene que asumir eso. Entonces, yo estoy de acuerdo. Por decir algo, como que no sé, si uno desayunó y hizo el desayuno y quedó para lavar, uno lava el de uno y el de la pareja. Ah, sí. En vez de que sea como, no, pues dejamos ese ahí. Y es que así son las dinámicas. En esta casa yo cocino, pero el que lava es Juan Manuel. Y puede que sea la dinámica de ustedes y tienen todo el derecho a hacerla, pero que por lo menos el que sea responsable lo haga. Sí, Sí, creo exacto. que uno es responsable por la pareja en la Sí. casa y lo que uno quiera mostrar de la pareja. Es decisión de la pareja, pero... Porque si uno quiere mostrar el lado malo, pues entonces, uno le dice a los papás, no, es que ya no ayuda a lavar cuando está ahí. Pero si uno le dice, no, bueno, yo voy a hacerme cargo y responsable por lo que, como, o sea, la imagen que yo quiero representar de la persona acá, entonces yo lavo sus platos, estoy pendiente de sus cosas, si ella quiere ayudarme con cierta cosa, entonces también hacerla partícipe y yo también estoy de acuerdo que... Bueno, y última pregunta, que esta yo creo que todos van a decir una misma respuesta, pero quiero saber sus opiniones. Debe traer siempre como, o debe dar un detalle cuando viene, como si fuera como una recompensa de que se está quedando, o sea, o debe hacer algo como por darles a ustedes. No, en eso yo siento que no. Igual tú, pues Cami, puede que Cami esté acá, Cami es súper detallista en otras cosas, pero no siento que uno pues como compensa la carne que te damos, no. No, y yo siento que es como parecido a lo que hablábamos, o sea, si no va a ser una invitada, no se tiene que comportar como invitada. Creo que eso es muy como de, o sea, si a ti te invitan a una finca y te van a, pues digamos, consentir todo el día, pues tú vas, llevas una tortica o llevas algo, un vino, lo que sea, como en, gracias por invitarme y gracias porque ustedes me están como consintiendo en este viaje. Sí. Pero si realmente ya se está volviendo que pues eres parte de la familia, pues nosotros, porque ya nos haga el desayuno, no es como, Cuchis, te traen una torta, pues no. Entonces si ya se va a volver un integrante de la familia, sí, considero que ya es como igualdad, pues como no tienes que estar dando cosas, si lo das, pues chéverísimo, pero que como que nazca, ¿no? Como, es que cada vez, pero, porque también digamos, siento que eso va a dar la sensación como de, pues que mami, quedarme en tu Pero casa porque siempre me toca llevar a otra pregunta ahí, y es, ¿sienten que, listo, o sea, digamos, se ha quedado 10 veces, pero de esas 10 veces de pronto en un momento sí debería ser especial con la familia, o sea, darle algún detalle como para reconocer que han sido valiosos con la persona? Yo creo que lo que pasa es que, como dicen, Por lo menos los detalles se enamoran. Sí. Entonces yo pienso que a veces uno puede decir, oiga, ¿sabe qué? El desayuno lo vamos a hacer nosotros. sí. Y entonces es la sorpresa de que uno apareció y el desayuno hoy lo hace la pareja y entonces
trajeron los tamales o hicieron el chocolate O invitaron a un postre. o una cosa de estilo, que eso me parece que puede ser chévere, además porque finalmente yo creo que, y siempre digamos que yo trato de decirles a ustedes cuando han ido a sitios o a casas que los invitan, no necesariamente de los papás, pero sí de la familia, como llegar con algo, porque es que eso demuestra como que, entonces pues claro, cuando ya tengo una relación que es la relación de la familia y ya hace parte de la familia ese novio o esa novia, pues digamos que no hay que estar trayendo cosas, pero esos detalles a veces son chéveres. Sí, como de vez en cuando dar el detallito. Bueno, ¿ya? ¿Quieres decir No, algo Juan Pablo, más? O sea, yo creo que no, eso no es necesario. Yo creo que No yo, grabé nada. yo creo que es positivo como, por ejemplo, o sea, yo creo que uno puede agradecer, sobre todo, por ejemplo, también como verbalmente. O sea, sería chévere como después de 10 salidas, como que Los 10 quedadas. 10 quedadas, como que la persona coja y o sea, como digan, yo de verdad valoro mucho que me acepten acá y eso me daría el mismo valor de entregar una cosa. Creo que es como la intención lo que cuenta en ese sentido. Ok, Creo tú. que, no, por mi lado, para mí, yo hablaba ahorita de los detalles por eso. A mí me gusta de vez en cuando decir, cuando voy a la casa, es como, oigan, hoy les invito el postre, o oigan, hoy quiero invitarlos al almuerzo, porque sí me parece importante que uno tampoco sea el recostado en de la acuerdo. casa. Y si yo lo hago con mi familia, pues también lo tengo que hacer con la familia. Bien. Entonces, creo que por ese lado. Aprendan, mi Juan. Entonces, pues nada, yo creo que con eso cerramos. Listo. Yo solamente quiero cerrar con algo preguntándoles a ustedes que han sido los beneficiados de esta idea. ¿Sienten que esto les ha ayudado a que sus relaciones sean más valiosas y que tengan como más, que puedan haber conocido más de la otra persona? Yo siento que eso es súper importante porque realmente es como lo que decía mi abuelita, que tú decías ahorita, como, o sea, si uno puede como soñar con esa persona y todo eso, pero es muy diferente convivir. Entonces es lo mismo, o sea, si yo comparto todo, pues como los días 3 horas con mi pareja, pues chévere, pero también me parece muy importante saber, no sé, bobaditas que yo sé que hay gente que le molesta mucho, entonces, no, arruga la crema dental, entonces odio que haga eso. O digamos que Juan y Cami les pasa, como a Cami le encanta tender la cama porque tiene que dejarla perfecta. Entonces como estos espacios ayudan mucho a uno conocer realmente ese tipo Convivir, de cosas y convivencia. pues, como acostumbrar a eso antes de casarse o antes de irse a vivir juntos, que son pasos más drásticos. Si yo hoy estoy simplemente viviendo una relación tranquila donde no tengo que compartir todos los días con esa persona, pero comienzo a compartir un fin de semana, unos días, pues veo lo de la crema dental, entonces puede ser una conversación. Pero de pronto si yo me voy a vivir con mi pareja y ya vivo con él y hace la crema dental, pues ya se puede generar un conflicto, podemos terminar separándonos por eso. Sí, yo creo que es como un curso, cuando uno hace un curso para llegar Prematrimonial. prematrimonial o lo que sea, es un curso de muchas cosas, de sí, aprender cómo uno va viendo que así sea un fin de semana, cómo convivo con mi pareja, qué cosas no me gustan para saber que en el proceso en el que ya me vaya a vivir con esa persona pues ya no lo voy a aceptar o voy a tolerar tales cosas y me parece súper importante como Para ti, Juanpa. Yo tengo una pregunta Sí, a ustedes dos. sí, Y es que para cerrar. hablamos de cómo funciona eso con pareja, pero hoy en día todos acá somos mayores de edad. Ya sé qué iba a decir. Yo estoy soltero en este momento. Sí. La posibilidad de uno traer a una... Eso es lo que te iba, ya sé, eso es lo que iba a decir. Pero espérate, déjame hablar la pregunta. Yo sé cuál va a ser, listo. ¿Se podría hoy en día que No. yo invite a una mujer a quedarse aquí en la casa? No, eso sí está, no. 100% de acuerdo. Y eso era lo que les iba a decir, y a ustedes, y es, miren que nos alegra tanto ver la historia de sus relaciones de pareja. Pues Juan Miguel lleva 6 años, Juan Pablo duró 5, después duró otro año y medio. 2 años y medio. Exacto, María José también ha tenido relación larga. ¿Qué quiere decir? Esto no promueve la promiscuidad, No. y por eso la respuesta, Juanpa, va a ser no. No. Porque una niña que acabas de conocer, este no va a ser el hotel, este no va a ser el motel tuyo. Aquí va a ser donde vamos a hacer Sí, una porque familia, donde aceptamos yo creo que a alguien mi para la opinión familia. ahí es si uno va a traer a alguien que no es
parte de su relación, va a ser un proceso distinto a Sí. solo convivir, sino que es un proceso de, ahí sí, como lo que hablamos Eso al es comienzo, de intención sexual, No, de que se es queda eso. solamente por tener la relación esa Exacto. noche. Qué buena el fin de pregunta, semana. Juanpa, qué Creo que buena esa era pregunta. Una gran pregunta. Una Creo gran que, pregunta. creo que él la hizo como porque Está teniendo tanteando. ideas Está que tanteando. no van a ser recibidas en este hogar. Oigan, qué buen capítulo. Cada vez Buenísimo, vamos buenísimo. incrementando. Entonces, ¿Ustedes creen que en su, bueno, no me olviden, ustedes eran ya muy grandes, pero ustedes si los hubieran dejado en su época cuando tenían noviecitos No, a mí no me más dejaban chiquitos? subir al novio al No, cuarto. yo sé, a lo que voy es que si les hubieran dado esta oportunidad, ¿creen que hubiera cambiado algo en sus relaciones en ese momento? Sí, sí. O sea, si hubiera sido muy valioso Sí, con toda para seguridad, ustedes. claro. también Muy me valioso. acuerdo. Ya, bueno, ahora sí ya puedes concluir. Pero bueno, ya ahora sí cerramos el capítulo de hoy. Por favor, cualquier tipo de comentario que tengan frente a este tema, déjenlo en los comentarios. Les contestamos, les Exacto, contestamos. les contestamos. Vamos a estar contestándoles a cada uno de ustedes y los vemos entonces en el próximo episodio con otro tema súper interesante para hablar. Gracias por haber entrado a nuestra casa, la de los Casas Hoyos. ¡Chao!